El viento gélido aullaba por las calles de tierra de cruz de piedra, arrastrando consigo el hedor agrio del aguardiente barato y las carcajadas crueles de los hombres. Una pequeña multitud se había congregado frente a la plaza principal, pisoteando el barro congelado con sus botas de cuero gastado, frotándose las manos y aguardando el espectáculo con una morbosa anticipación. Leonor Vargas estaba de pie sobre el bloque de madera de la subasta. A sus casi 25 años, su figura era robusta, grande, muy alejada de los estándares delicados que los hombres del pueblo buscaban. Sus mejillas ardían en un rojo violento, tanto por el frío cortante que le calaba los huesos como por la vergüenza insoportable que le quemaba el alma. A su lado, su padre, Carmelo Vargas, un hombre que apestaba a fracaso y licor de maíz, la empujó con una mano áspera y temblorosa. «Esta mujer traga más de lo que vale», rugió Carmelo, con los ojos inyectados en sangre, dirigiéndose a la multitud. «¿Quién me da un peso por ella? Vamos, trabajará más duro que cualquier mula de carga que haya visto en su vida». Las risotadas estallaron en la plaza. Crudas y despiadadas, «Es lo bastante ancha como para ahuyentar a un oso polar», gritó un forastero, escupiendo tabaco en la nieve. «Demasiado grande para la cama, pero puede que sirva para picar leña», se burló otro. Leonor sintió que el estómago se le encogía en un nudo doloroso. Se abrazó a sí misma, clavando las uñas en la tela raída de su abrigo. La humillación ardía más que el hielo en el aire. Carmelo, lejos de inmutarse, le dio una palmada en el hombro con fuerza, exhibiéndola como si fuera ganado. «Es fuerte, es dura y aguanta lo que sea», continuó el viejo, desesperado por conseguir dinero para pagar sus deudas de juego. «Y si tienen unas monedas extra, hasta les incluyo las botas». Algo se quebró dentro de Leonor en ese instante. El hilo invisible de la obediencia filial se rompió. Su voz, habitualmente silenciada por años de maltrato, surgió ronca, sorprendida por su propia audacia, elevándose por encima del murmullo burlón. «No están comprando una bestia de carga», dijo ella, con lágrimas de rabia asomando en sus ojos. «Me están comprando a mí, a un ser humano». La plaza entera se sumió en un silencio sepulcral. No fue solo por el grito ahogado de la mujer, sino por la figura imponente que acababa de emerger de las sombras del callejón. Abriéndose paso entre la multitud, era un hombre enorme, de hombros anchos como el tronco de un roble centenario. Tenía el cabello negro como la noche sin estrellas y unos ojos grises, fríos como el cielo antes de una tormenta de nieve. Era Mateo Montenegro, el hombre de la montaña. La gente retrocedió instintivamente, murmurando entre dientes, apartando la mirada. Mateo rara vez bajaba de las cumbres. Lo hacía solo 1 o 2 veces al año para cambiar pieles de lobo y zorro por sal, harina y pólvora. Las leyendas en el pueblo decían que era un ermitaño despiadado. Algunos aseguraban que había matado a un oso pardo solo con un cuchillo de caza. Otros susurraban que, años atrás, un incendio devoró su cabaña, llevándose a su esposa e hijo, condenándolo a vivir con la tristeza y la soledad como únicas compañeras, fuera cual fuera la verdad. Nadie, en su sano juicio, se atrevía a cruzarse en su camino. Mateo no miró a los hombres que reían, no miró a Carmelo Vargas. Caminó directamente hacia el bloque de subastas y arrojó un pequeño fajo de billetes y monedas desgastadas sobre la madera húmeda. Eran 10 pesos, todo el dinero que llevaba encima. Su voz era grave, profunda, y cortó el tenso silencio como un hachazo en la oscuridad. 10 pesos. Hizo una pausa, clavando sus ojos de tormenta en Carmelo. «Ahora es mía». Las últimas risas murieron estranguladas en las gargantas de los presentes. Leonor levantó la cabeza, temblando, y se encontró con su mirada. Por primera vez en ese maldito día, no vio burla, no vio desprecio, ni lástima, ni asco. El silencio en cruz de piedra se prolongó. Los hombres que momentos antes gritaban obscenidades, ahora miraban al suelo. Mateo no dijo una palabra más. Subió al bloque,
Tomó a Leonor del brazo. Su agarre era firme, áspero, pero extrañamente cuidadoso para un hombre de su tamaño, y la bajó de la tarima. «Llévatela». «Montenegro», escupió su padre, contando los billetes con dedos temblorosos. «Pronto me la devolverás. Trae más problemas de los que vale». Mateo ignoró la provocación. Guió a Leonor hacia su carromato de madera y hierro. Tirado por una mula robusta, la ayudó a subir. Sus manos, curtidas por el hielo y la roca, no dudaron. Luego, tomó las riendas y, con un chasquido de la lengua, ordenó a la bestia avanzar. Leonor miró hacia atrás una última vez. Vio a su padre sonriendo, contando las monedas por las que acababa de vender a su propia sangre. Las lágrimas finalmente se desbordaron por sus mejillas. La había vendido por el precio de un saco de harina. Pero cuando giró el rostro y miró el perfil duro y silencioso del hombre que iba a su lado, no vio la arrogancia de un dueño. Vio al hombre que había caminado directamente hacia el fuego de su humillación y la había sacado de allí. A medida que el carromato dejaba atrás el pueblo y se adentraba en el espeso bosque de pinos, enfilando hacia las traicioneras cumbres del norte, el miedo se instaló en el pecho de Leonor. Estaba aterrorizada. No sabía a dónde iba ni qué haría ese gigante de la montaña con ella. Sin embargo, envuelta en el viento helado y escuchando el crujir de las ruedas sobre la tierra congelada, se dio cuenta de algo abrumador. Por primera vez en toda su vida, ya no se sentía sola. El carromato avanzaba con pesadez hacia el norte, ascendiendo por senderos cada vez más escarpados y traicioneros. A su alrededor, la civilización quedaba atrás, devorada por un mar de pinos oscuros que se alzaban como centinelas silenciosos. En lo alto, el cielo era de un blanco plomizo y desolador, cargado con la promesa de una tormenta de nieve inminente. Leonor iba sentada en la parte trasera, temblando bajo su gastado abrigo. El viento helado descendía por las laderas en espirales cortantes, azotándole la espalda. En un tramo particularmente empinado, la rueda del carro resbaló sobre una placa de hielo. El vehículo se sacudió violentamente. Mateo, sin decir una palabra, detuvo a la mula. Bajó del pescante y ayudó a empujar la rueda de vuelta al camino firme. Cuando él le ofreció su mano para que no perdiera el equilibrio, Leonor sintió el tacto de su piel, áspera, dura como la corteza de un árbol, pero extrañamente cálida. Fue un contacto breve, estrictamente necesario, pero seguro. Las horas pasaron y los músculos de Leonor dolían por la tensión. Su corazón latía con una mezcla de pánico e incertidumbre. Sin embargo, mientras observaba la ancha espalda de Mateo recortada contra la tormenta, una luz frágil e imposible comenzó a parpadear en su interior. Él no era un príncipe, ni un héroe de los cuentos que su madre le susurraba de niña. Era un hombre tosco, silencioso y obstinado, pero había gastado su última moneda en ella, no por lástima, no para humillarla, sino porque, de alguna manera, creía que nadie merecía ser vendido como un animal. Y en esa verdad, Leonor empezó a preguntarse, ¿podría ser que mi vida tuviera algún valor después de todo? Finalmente, tras superar la última cresta de la montaña, apareció la cabaña de Mateo Montenegro. Estaba construida contra la ladera misma de la montaña, hecha de troncos gruesos y oscuros, con una base reforzada de piedra maciza para resistir la furia de los vientos invernales. Una densa columna de humo blanco se elevaba desde la chimenea de piedra, llevando consigo el olor a pino quemado. Al entrar, un calor envolvente la recibió como un abrazo. La gran chimenea ardía con intensidad, proyectando un resplandor dorado y parpadeante que iluminaba la única y amplia habitación. Todo era rústico pero ordenado. Había estanterías llenas de tarros de cristal, sacos de harina y hortalizas secas colgando de las vigas. En una esquina,
Había una cama robusta cubierta de gruesas pieles de lobo y oso. Cerca de la entrada, una pequeña escalera de madera conducía a un altillo bajo el techo a 2 aguas. Mateo se quitó el pesado abrigo de cuero, sacudiendo la nieve, y señaló hacia la escalera. «Dormirás arriba, en el altillo», dijo él, con su voz profunda resonando en la madera. «Ahí se concentra el calor de la chimenea. Estarás seca y tendrás tu espacio». Leonor se aferró al borde de su falda, tragando el nudo que se le formó en la garganta. Después de haber sido tratada como basura, humillada y vendida, se había preparado para lo peor. Esperaba exigencias, crueldad, abuso. En lugar de eso, aquel gigante solitario le estaba dando un espacio propio, una dignidad que creía haber perdido para siempre. «Gracias», logró susurrar. Él solo asintió lentamente y se giró para atizar el fuego. Los días comenzaron a caer en un ritmo monótono pero sanador. Afuera, en la vastedad blanca, el hacha de Mateo repicaba contra la leña, un eco rítmico en el aire helado. Leonor no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a romper el hielo del arroyo con una barra de hierro para sacar agua. Alimentaba a los perros de trineo que dormían en el cobertizo y mantenía el fuego vivo. Sus manos, que su padre siempre llamó grandes e inútiles, se llenaron de callos, volviéndose más fuertes y ágiles. Una tarde, intentó hornear pan en el horno de leña. La primera hogaza salió dura como una piedra y quemada por los bordes. Leonor la miró con horror, esperando un grito o un golpe, pero Mateo simplemente se sentó a la mesa, partió el pan quemado con sus enormes manos y se lo comió sin emitir una sola queja. «La próxima vez, sácalo cuando la leña deje de crujir», fue lo único que dijo, dándole un trago a su agua. La amabilidad de Mateo se manifestaba en detalles minúsculos y silenciosos. Siempre le servía el plato de estofado a ella antes de llenarse el suyo. Reparaba sus botas sin que ella se lo pidiera. Una noche, mientras ella lavaba los platos, lo vio tallando un trozo de pino junto al fuego. A la mañana siguiente, encontró un robusto taburete de madera a su medida junto a la mesa. Cuando deslizó los dedos por la madera perfectamente lijada, las lágrimas nublaron sus ojos. Nadie se había preocupado por su comodidad en años. Las noches en la cabaña eran pacíficas. Mientras Mateo afilaba sus cuchillos o engrasaba las trampas, Leonor, perdiendo poco a poco el miedo, comenzó a tararear y luego a cantar viejos himnos de su infancia. Al principio, su voz temblaba, pero pronto las notas llenaron la cabaña, ahuyentando la soledad del lugar. Durante una fuerte ventisca, uno de los perros más jóvenes logró colarse en la cabaña, temblando de frío. Leonor, riendo suavemente, lo envolvió en una manta de lana y se sentó en el suelo a frotarle las orejas. Cuando levantó la vista, sorprendió a Mateo mirándola. La comisura de sus labios estaba ligeramente elevada. No era una sonrisa completa, pero estaba cerca. «¿Por qué vives aquí?» «¿Mateo?», se atrevió a preguntarle esa noche, mientras el viento aullaba fuera. Tan lejos de todo, de todos. Mateo dejó el cuchillo sobre la mesa. Las sombras del fuego danzaron sobre las cicatrices de su rostro. «Porque la gente en los pueblos toma lo que quiere sin importar a quién destruyen», respondió, con la voz dura como el granito. «Las montañas también toman vidas, Leonor, pero las montañas no mienten, no te traicionan». Ella vio el dolor en sus ojos grises, una soledad que no fue elegida por capricho, sino forjada por pérdidas irreparables. Las semanas se convirtieron en meses y Leonor floreció. Su figura corpulenta, de la que tanto se habían burlado, demostró ser su mayor virtud. Cargaba cubos de agua sin tambalearse, apilaba troncos pesados y resistía el frío glacial. Por primera vez en su vida, no se sentía demasiado grande ni defectuosa, se sentía fuerte,
capaz, libre. Pero la paz de la montaña estaba a punto de romperse. La primavera comenzaba a asomarse, derritiendo los carámbanos de los techos, cuando un golpe brusco en la pesada puerta de madera sobresaltó a Leonor. Dejó caer el paño de cocina que tenía en las manos. Nadie subía tan lejos, y menos en esa época del año, cuando los caminos eran puro barro. Mateo se levantó de inmediato. Tomó su rifle del soporte en la pared y abrió la puerta con cautela. Afuera estaba Molina, el viejo mensajero que a veces cruzaba los valles. Su caballo estaba cubierto de espuma y barro. Los ojos del hombre fueron de Mateo a Leonor, llenos de urgencia y lástima. «Mateo, hay problemas», dijo Molina, sin aliento. «Carmelo Vargas, el padre de la chica, ha ido a la ciudad». «¿Y qué?», gruñó Mateo, apretando el agarre en su rifle. «Ha denunciado que la secuestraste, que la robaste a punta de pistola. El juez Merlow, que le debe favores a los apostadores con los que Carmelo anda, ha firmado una orden de captura». El estómago de Leonor dio un vuelco violento. El aire abandonó sus pulmones. «¿Robada?». Su voz se quebró, volviendo a ser la niña asustada de Cruz de Piedra. «Él me vendió frente a medio pueblo por 10 pesos. «No importa lo que la gente viera, muchacha», respondió Molina con tristeza. «Tu padre tiene al juez comprado, y en el valle, el papel del juez pesa más que la verdad. Vienen hacia acá, un grupo de hombres armados la busca. Tienen órdenes de llevarla de vuelta y arrestarte a ti». «Mateo», pensé que debían saberlo antes de que lleguen». Molina dio media vuelta y montó en su caballo, perdiéndose rápidamente por el sendero embarrado. Leonor se dejó caer en su taburete de pino, temblando incontrolablemente. El terror helado de su pasado volvía para arrastrarla. «Me llevarán de vuelta», susurró, cubriéndose el rostro con las manos curtidas. «Volveré a ser su esclava. Volveré a ser suya». Mateo dejó el rifle apoyado en la pared. Caminó lentamente hacia ella, con pasos pesados, y se arrodilló frente a ella, obligándola a mirarlo a los ojos. Esos ojos de tormenta ahora ardían con una furia silenciosa y protectora. «Escúchame bien, Leonor», dijo él, y su voz no dejó espacio para la duda. «Tú ya no eres de nadie, y definitivamente ya no eres suya». Las palabras de Mateo quedaron suspendidas en el aire de la cabaña, densas y definitivas. Sus ojos, habitualmente tranquilos como un lago helado, ahora reflejaban la furia contenida de una tormenta a punto de estallar. Se puso de pie en un solo movimiento fluido. La ternura ruda con la que la había consolado desapareció, dando paso a la fría eficiencia del cazador. Caminó hacia el baúl de madera de roble que guardaba al pie de su cama y lo abrió de un tirón. El olor metálico a pólvora, aceite de armas y hierro viejo llenó la habitación. Leonor lo observaba desde el taburete, sintiendo que el corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Sus manos, curtidas por el trabajo de los últimos meses, aún temblaban. Pero el pánico ciego que la había embargado al principio comenzaba a ceder ante algo nuevo. Una chispa de indignación. «Mateo, son demasiados», murmuró ella, viendo cómo él sacaba una pesada caja de municiones y una escopeta de doble cañón. «La ley está de su lado. Si los enfrentas, te colgarán». Mateo cargó el rifle de repetición con movimientos mecánicos y precisos. El chasquido metálico del cerrojo resonó como una sentencia. «La ley del valle no llega hasta esta altitud». «Leonor», respondió sin mirarla, concentrado en el arma. «Aquí arriba, la única ley es la roca, el hielo y el plomo. Y nadie entra en mi casa para llevarse lo que no le pertenece». Se acercó a las ventanas y comenzó a cerrar los pesados postigos de madera maciza, atrancándolos con gruesas barras de hierro. La cabaña se sumió en una penumbra dorada,
iluminada únicamente por el fuego crepitante de la chimenea. El ambiente se volvió claustrofóbico, cargado de una anticipación eléctrica. Mateo se acercó a ella. En su mano extendida sostenía un pesado revólver Colt, el acero pavonado brillando a la luz del fuego. ¿Sabes usar esto?, le preguntó, su voz desprovista de cualquier condescendencia. Leonor miró el arma. Era el instrumento de la muerte. El mismo tipo de arma que los hombres borrachos de Cruz de Piedra disparaban al aire para celebrar sus miserias. Tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión. Podía esconderse en el altillo, encogerse y rezar para que Mateo sobreviviera. O podía plantar cara. Recordó la plaza del pueblo. Recordó la risa de los hombres. Recordó a su padre contando los 10 pesos. Extendió la mano y tomó el revólver. Era pesado. Frío. No, admitió ella, levantando la barbilla, con los ojos clavados en los de Mateo. Pero si me enseñas ahora, ¿no fallaré cuando crucen esa puerta? Una sombra de orgullo cruzó el rostro de Mateo Montenegro. Le enseñó rápidamente cómo amartillar el arma, cómo alinear la mira y cómo apretar el gatillo sin dar un tirón. No hubo tiempo para practicar. Las horas siguientes fueron una agonía. El silencio de la montaña, que antes a Leonor le parecía un manto protector, ahora se sentía como una trampa. El único sonido era el constante goteo del hielo derritiéndose en el techo bajo el tibio sol de primavera. Entonces, los perros empezaron a gruñir. No eran ladridos alborotados, sino un gruñido bajo, gutural. El sonido que hacían cuando un lobo se acercaba demasiado al corral. Mateo apagó la lámpara de aceite de un soplido. La cabaña quedó sumida en las sombras. «Ya están aquí», susurró Mateo, posicionándose junto a una estrecha rendija en el postigo de la ventana principal. «Quédate detrás de la mesa de roble. Si entran, dispara al pecho. No dudes, Leonor, ellos no lo harán». A través de la rendija, Mateo vio cómo las figuras emergían de la línea de pinos. Eran 6 hombres a caballo. Los caballos resoplaban, echando vapor por las narices, exhaustos por la empinada subida en el barro. A la cabeza del grupo iba el ayudante del sheriff, un hombre de rostro afilado llamado Suárez. Pero lo que hizo que la sangre de Leonor se helara en sus venas fue la figura que cabalgaba a su lado, Carmelo Vargas, su padre. Llevaba un abrigo demasiado grande para él y sostenía una escopeta con manos temblorosas. «Montenegro», gritó Suárez, su voz resonando en el claro nevado. «Sabemos que estás ahí dentro. El juez Merlow ha firmado una orden de arresto en tu contra por secuestro. Sal con las manos en alto y entrega a la chica Vargas, y te garantizo un juicio justo». El silencio fue la única respuesta desde la cabaña. Leonor se agazapó detrás de la pesada mesa de madera, apretando el revólver con ambas manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Sabes que no puedes esconderte para siempre, maldito salvaje», rugió Carmelo Vargas, envalentonado por la presencia de los hombres armados. «Devuélveme a mi hija, es mi propiedad». Mateo no abrió la puerta. En su lugar, asomó el cañón de su rifle por la rendija del postigo. No apuntó al sheriff. Apuntó directamente a los pies del caballo de Carmelo. Un disparo ensordecedor rompió la quietud de la montaña. ¡Blam! La bala levantó un trozo de barro y nieve a centímetros del animal. El caballo relinchó aterrorizado. Alzándose sobre sus patas traseras, Carmelo gritó, perdiendo el equilibrio y cayendo de espaldas sobre el lodo helado con un ruido sordo. Los demás hombres sacaron sus armas de inmediato, apuntando hacia la cabaña. Pero ninguno se atrevió a disparar todavía. La voz de Mateo tronó desde el interior, amplificada por la madera y la furia. «La mujer que compraste por 10 pesos ya no existe». «Carmelo», gritó Mateo, su voz fría y cortante como el viento de la cumbre. «Aquí solo vive una mujer libre, y el primer hombre que ponga un pie en mi porche no volverá a ver el amanecer en el valle». Suárez, intentando controlar a su montura, levantó una mano para calmar a sus hombres.
«No seas estúpido, Montenegro», gritó el ayudante del sheriff. «Somos 6 contra 1. Te quemaremos vivo si es necesario». Leonor, escuchando la amenaza de fuego, sintió un escalofrío. Sabía la historia de Mateo. Sabía cómo había perdido a su familia. Quemarlo vivo no era solo una amenaza, era tocar la herida más profunda del alma del montañés. Miró a Mateo, vio cómo la mandíbula del gigante se tensaba, cómo sus ojos se oscurecían recordando las llamas del pasado. Iba a salir. Iba a abrir la puerta y enfrentarlos a todos en un baño de sangre, sin importarle morir, con tal de que ella no fuera arrastrada de vuelta. «No», se dijo Leonor, «no dejaré que este hombre muera por mí». Antes de que Mateo pudiera destrabar la puerta principal, Leonor se puso de pie, salió de detrás de la mesa y caminó hacia él. «Mateo». «No», le dijo con voz firme, poniendo su mano caliente sobre el brazo tenso de él. «No te esconderás por mí, y yo no me esconderé detrás de ti». Para sorpresa de Mateo, Leonor apartó la pesada barra de hierro de la puerta principal. El montañés intentó detenerla, pero había una determinación en los ojos de ella que lo dejó paralizado por una fracción de segundo. Leonor Vargas, la mujer corpulenta de la que todo el pueblo se había burlado, la hija vendida como un animal, empujó la pesada puerta de roble y salió al porche de la cabaña. El viento gélido le alborotó el cabello. Llevaba puesto un abrigo de piel de lobo que la hacía parecer el doble de imponente. En su mano derecha, el pesado revólver Colt apuntaba directamente hacia el suelo, pero su dedo descansaba peligrosamente cerca del gatillo. Los hombres de Cruz de Piedra se quedaron boquiabiertos. Carmelo, que apenas se estaba levantando del lodo, se quedó congelado al verla. Esa no era la muchacha asustada y humillada que había subastado meses atrás. La mujer que estaba en el porche, con la mirada de un depredador acorralado, era un reflejo vivo y feroz de la propia montaña. «¿Querían a la chica Vargas?», gritó Leonor, y su voz no tembló. Resonó fuerte y clara en el valle. «Aquí estoy. Vengan a llevarme, si tienen el valor». El viento pareció detenerse por un instante, como si la misma montaña contuviera el aliento. Leonor estaba de pie en el porche, con el pesado revólver Colt apuntando hacia el suelo embarrado. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado. Frente a ella, los 6 hombres a caballo parecían estatuas de sal. Carmelo Vargas, cubierto de lodo oscuro y nieve a medio derretir. Parpadeó incrédulo. Abrió y cerró la boca varias veces, buscando a la muchacha encorvada y asustadiza que solía encogerse ante su mera presencia. Pero los ojos que le devolvían la mirada no eran los de una víctima. Eran los ojos de una loba acorralada defendiendo su territorio. «Baja esa arma, niña estúpida», bramó Carmelo, intentando recuperar su autoridad destrozada, aunque su voz tembló al final. «Vienes conmigo ahora mismo. Soy tu padre y eres mi sangre». Leonor soltó una risa seca, un sonido áspero que carecía de cualquier alegría. «Tú dejaste de ser mi padre el día que me pusiste sobre un bloque de madera frente a todo el pueblo», respondió ella, y su voz cortó el aire como un látigo. «Mi sangre la vendiste por 10 pesos. Carmelo, te la bebiste en aguardiente hace meses. Ya no te pertenezco». El ayudante del sheriff, Suárez, espoleó a su caballo un par de pasos hacia adelante, levantando una mano enguantada en un gesto apaciguador. «Señorita Vargas, escuche a la razón», dijo Suárez, aunque no apartaba la vista del oscuro interior de la cabaña, sabiendo muy bien quién acechaba allí. «Tenemos una orden firmada por el juez Merlow. Dice que Mateo Montenegro la secuestró a punta de pistola. Solo venimos a hacer cumplir la ley. Baje el revólver y nadie saldrá lastimado». Leonor levantó el arma lentamente. El clic metálico del percutor al amartillarse sonó ensordecedor en el silencio del claro. Apuntó directamente al pecho de Suárez. «Ese papel que lleva en el bolsillo está manchado de mentiras y deudas de juego». «Sheriff», dijo Leonor, manteniendo el pulso firme, «nadie me secuestró. Este hombre
señaló hacia la puerta con la cabeza. Compró mi libertad cuando mi propio padre me trataba como a un perro viejo. Si dan un paso más hacia esta cabaña, les juro por Dios que la única ley que se cumplirá hoy será la de la pólvora. Los hombres de Cruz de Piedra intercambiaron miradas nerviosas. Eran matones de poca monta, acostumbrados a asustar a borrachos y a cobrar deudas, no a enfrentarse a una mujer dispuesta a matar y a morir. En ese momento, la pesada puerta de roble se abrió por completo a espaldas de Leonor. Mateo Montenegro salió al porche. Su presencia era abrumadora. Una montaña de músculos y cicatrices recortada contra la luz de la chimenea. No se interpuso frente a Leonor. Se paró a su lado, hombro con hombro. En sus manos sostenía el rifle de repetición y sus fríos ojos grises se clavaron en Suárez con la promesa absoluta de una masacre. No dijo una sola palabra. No hizo falta. Su silencio respaldaba cada sílaba que Leonor acababa de pronunciar. Era su escudo, pero ella era la espada. Suárez tragó saliva con dificultad. Hizo un cálculo rápido. Eran 6 hombres, sí, pero estaban en terreno desventajoso, congelados, frente a un gigante que no tenía nada que perder y una mujer que acababa de encontrar su coraje. Si empezaban a disparar, quizá matarían a Montenegro, pero al menos 3 de sus hombres no volverían vivos al pueblo, y él sería el primero en caer. «¡Hagan algo, cobardes!», chilló Carmelo, agitando los brazos. «Tienen la orden del juez, arréstenlo». Suárez giró en su montura y miró a Carmelo con absoluto desprecio. «El juez Merlow no me paga lo suficiente para morir en este agujero helado por la propiedad de un ebrio», escupió el sheriff. Metió la mano en su abrigo. Sacó el papel arrugado con la orden de arresto y lo dejó caer al barro. «La muchacha dice que está aquí por su propia voluntad. Para mí, no hay secuestro. No puedes hacer esto», gritó Carmelo, desesperado. «Sube a tu maldito caballo. Vargas, nos largamos», ordenó Suárez, tirando de las riendas para dar la vuelta. Los demás hombres no dudaron en seguir a su líder, enfundando sus armas con un alivio apenas disimulado. Carmelo miró a su hija por última vez. En sus ojos ya no había rabia, sino el terror hueco de un hombre que se ha dado cuenta de que ha perdido su última oportunidad de salvación. Sin decir más, montó con torpeza y siguió al grupo cuesta abajo. Leonor se quedó en el porche, con el revólver aún levantado, hasta que el sonido de los cascos de los caballos fue engullido por el bosque y solo quedó el rumor del viento. De repente, la adrenalina la abandonó. Sus rodillas flaquearon y el arma de acero pareció pesar 1000 kilos. Estuvo a punto de desplomarse, pero un brazo fuerte como la rama de un roble la rodeó por la cintura, sosteniéndola firmemente. Era Mateo. Le quitó el revólver de las manos temblorosas con una suavidad que contrastaba con su enorme tamaño. «Ya pasaron». «Leonor», murmuró él, con la voz ronca, muy cerca de su oído. «Ya se fueron». Ella se giró y escondió el rostro en el áspero abrigo de cuero de Mateo. Sollozando no de tristeza, sino de una liberación profunda y absoluta, el llanto que había reprimido durante años de abusos finalmente estalló. Mateo no la apartó. Por primera vez desde que se conocieron, la rodeó con ambos brazos, envolviéndola en su calor, cerrando los ojos mientras hundía la barbilla en el cabello de ella. El hombre que había elegido la soledad infinita acababa de descubrir que el mundo era mucho menos frío cuando había alguien a quien proteger. Y la mujer que había sido tratada como basura acababa de descubrir que su vida valía la pena defenderla a tiros. Se quedaron así, abrazados en el porche, mientras los primeros copos de una nueva nevada comenzaban a caer sobre la montaña, borrando para siempre las huellas de los hombres del pueblo. Cuando la pesada puerta de roble se cerró a sus espaldas, dejando fuera el aullido del viento y la nieve incipiente, el silencio que inundó la cabaña fue distinto al de los meses anteriores. Ya no era un silencio hecho de distancia o precaución. Era el silencio de 2 personas que acababan de sobrevivir juntas al fin del mundo. Leonor se dejó caer en su taburete cerca de la chimenea. El revólver Colt descansaba ahora sobre la mesa.
frío y mudo. Se miró las manos. Ya no temblaban. La niña asustada que había salido de Cruz de Piedra había muerto en el porche, y la mujer que respiraba ahora frente al fuego se sentía dueña de su propia alma. Mateo no dijo nada de inmediato. Aseguró la tranca de la puerta, guardó el rifle en su estuche y colgó su abrigo húmedo. Luego, con esa lentitud deliberada que lo caracterizaba, sirvió 2 tazas de latón con café negro y caliente. Se acercó a la lumbre y le tendió una a Leonor. Sus dedos se rozaron al pasar la taza. Esta vez, Mateo no retiró la mano rápidamente. Se sentó en el suelo de madera, cruzando sus largas piernas, apoyando la espalda contra la piedra caliente de la chimenea, mucho más cerca de ella que de costumbre. La luz dorada del fuego danzaba sobre su rostro, delineando las antiguas cicatrices que le marcaban la mandíbula y el lado izquierdo del cuello. «Lo hiciste bien ahí fuera», murmuró Mateo, con la voz ronca, mirando las llamas. Leonor le dio un sorbo al café, sintiendo como el calor le bajaba por la garganta, deshaciendo el nudo de tensión que le oprimía el pecho. «No iba a dejar que te mataran por mi culpa». «Mateo», respondió ella en un susurro, «has arriesgado todo por mí, y ni siquiera sé por qué». Él cerró los ojos un instante. El crujir de la leña pareció llenar el vacío de la habitación. Durante mucho tiempo, Leonor pensó que él volvería a refugiarse en su mutismo. Pero esta vez, la montaña había decidido hablar. «Hace 7 años», comenzó Mateo. Su voz sonó frágil, como hielo a punto de quebrarse. «Hace 7 años. Yo no era el único que vivía en esta cordillera. Tenía una cabaña más abajo, cerca del valle del río. Estaba hecha de madera de pino viejo, y no estaba solo». Leonor contuvo el aliento, dejando la taza sobre sus rodillas. «Se llamaba Isabel», continuó él, abriendo los ojos, pero su mirada estaba perdida en un tiempo lejano. «Y teníamos un niño, Lucas. Apenas había cumplido los 4 años. Era un invierno crudo, peor que este. Las ventiscas no daban tregua. Una tarde, bajé a revisar las trampas para zorros antes de que anocheciera. Pensé que no tardaría más de un par de horas». Mateo hizo una pausa y tragó saliva. Sus grandes manos, capaces de doblegar hierro y talar robles, se cerraron en puños apretados sobre sus rodillas. Cuando estaba a medio camino de regreso, vi el humo. No era el humo blanco de una chimenea. Era negro, espeso. Corrí como un loco a través de la nieve hasta que los pulmones me sangraron. Pero cuando llegué, la voz se le quebró. Leonor sintió que se le encogía el corazón. «La cabaña entera era una antorcha», susurró Mateo, y el dolor puro y descarnado en su voz hizo que a Leonor se le llenaran los ojos de lágrimas. El viento había derribado la chimenea de piedra sobre el techo de paja. Intenté entrar. Pateé la puerta. Me abrí paso entre las llamas, gritaba sus nombres, pero solo escuchaba el rugido del fuego. Las vigas cedieron. Me quemé las manos, el rostro, pero no pude sacarlos. Se ahogaron con el humo antes de que el fuego los tocara. Murieron mientras yo estaba fuera, cazando malditos zorros. El gigante de la montaña bajó la cabeza. Una lágrima solitaria, pesada y brillante, trazó un surco sobre su mejilla curtida, perdiéndose en la barba oscura. «La gente del pueblo tiene razón, Leonor. Me volví un salvaje», dijo con amargura. «Subí más alto en la montaña. Construí esta cabaña de piedra para que nunca pudiera arder. Y me alejé del mundo, porque el mundo me recordaba que yo había sobrevivido cuando no lo merecía». Leonor dejó su taza en el suelo. Sin dudarlo, se deslizó de su taburete y se arrodilló frente a él, en la alfombra de piel de oso. «Ese día en la plaza», murmuró ella, comprendiendo por fin la verdad oculta tras esos ojos de tormenta. «Cuando pagaste mis deudas, no buscabas una sirvienta, ¿verdad?
Mateo levantó la mirada para encontrarse con la suya. «Te vi en ese bloque de madera», respondió él. «Vi cómo tu padre te entregaba al infierno. Y recordé el fuego. No necesitaba una sirvienta. Leonor. Necesitaba salvar a alguien. Porque no pude salvarlos a ellos». Las barreras se derrumbaron por completo. Leonor extendió sus manos callosas y cubrió los puños tensos de Mateo. Con suavidad, lo obligó a abrir las manos, entrelazando sus dedos con los de él. Recorrió con los pulgares las cicatrices de sus nudillos. «Me salvaste, Mateo», le dijo ella, con una voz cargada de una devoción feroz. «Me sacaste de las llamas, y hoy no dejaste que me arrastraran de vuelta a ellas». Mateo la miró. Realmente la miró, como si estuviera viendo salir el sol después de una noche de 7 años. Las lágrimas de Leonor cayeron libremente, lavando los últimos restos del miedo, uniendo su dolor de hija repudiada con la culpa de él como padre y esposo perdido. Esa noche, Leonor no subió al altillo. Se quedó sentada en el suelo, junto al fuego, con la cabeza apoyada en el hombro de Mateo, mientras él la rodeaba con su brazo protector. Dos almas rotas por el mundo exterior habían encontrado, en el corazón helado de la montaña, la manera de sanar juntas. El otoño en las cumbres fue apenas un suspiro robado por el viento. La falsa primavera que había derretido los primeros hielos desapareció de golpe, engullida por un cielo del color del plomo viejo. Y entonces, la montaña desató su verdadera furia. No fue una nevada ordinaria, fue una ventisca blanca, un rugido ensordecedor que borró el horizonte y convirtió el mundo exterior en un océano de hielo y muerte. Durante 3 días y 3 noches, el sol no se dejó ver. El viento golpeaba los gruesos troncos de la cabaña con la fuerza de un ariete, colándose por las rendijas más diminutas y cubriendo el suelo de madera con una fina capa de escarcha. Para Leonor y Mateo, la supervivencia se convirtió en una danza sincronizada, brutal y exhaustiva. Habían atado una gruesa cuerda de cáñamo desde la puerta de la cabaña hasta el cobertizo de la leña y los corrales de los perros. Salir sin aferrarse a ella significaba perderse en la blancura y morir congelado a 10 metros de casa. Trabajaban juntos, hombro con hombro. Leonor ya no era la mujer torpe que llegó meses atrás. Cargaba troncos pesados mientras Mateo aseguraba los techos y racionaba la harina y la carne seca con precisión militar. Eran un equipo indomable. Pero en la 4ª noche, la temperatura cayó a un nivel crítico. El frío se volvió algo vivo, una bestia que mordía a través de las paredes. El altillo, donde Leonor dormía, se había transformado en una tumba de hielo. A pesar de las gruesas pieles, ella no podía dejar de tiritar, sintiendo que sus huesos se cristalizaban. En la planta baja, Mateo mantenía la chimenea rugiendo con leña de roble, pero el calor apenas alcanzaba a caldear un par de metros a la redonda. «Leonor». La voz de Mateo rasgó la oscuridad, compitiendo con el aullido del viento. «Baja de ahí, rápido». Ella obedeció, bajando las escaleras con torpeza, envuelta en las mantas de oso. Sus labios estaban ligeramente azulados y sus dientes castañeteaban de forma incontrolable. Mateo acababa de regresar del cobertizo tras alimentar a los perros por última vez, y su barba estaba cubierta de estalactitas de hielo. «El altillo te va a matar esta noche», sentenció él, tomando las pieles de las manos temblorosas de la mujer. Con movimientos rápidos, Mateo arrastró su propio colchón de lana y paja más cerca de la chimenea. Extendió las pieles de lobo y oso sobre él, creando un solo nido grueso y oscuro frente al fuego protector. «Acuéstate», le ordenó, su voz suave pero firme. Leonor se acurrucó bajo la montaña de pieles, pero el frío ya estaba dentro de su cuerpo. Mateo se quitó el pesado abrigo de cuero escarchado, las botas empapadas en nieve y su grueso suéter de lana, quedándose solo con una camisa de algodón desgastada
que se adhería a la musculatura tensa de su pecho, sin pedir permiso, pero sin brusquedad. Levantó el borde de las mantas y se deslizó junto a ella. Leonor soltó un pequeño grito ahogado ante la repentina cercanía. En todos los meses que llevaban juntos, jamás habían compartido un espacio tan íntimo. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo masivo de Mateo. Un contraste brutal con el aire helado de la cabaña. En la montaña, el orgullo mata más rápido que el frío. «Leonor», murmuró él, con la voz ronca, sintiendo como el cuerpo de ella temblaba violentamente contra el suyo. «Acércate», lentamente, venciendo el pudor y los fantasmas de su pasado. Leonor se giró hacia él. Mateo rodeó sus hombros con un brazo fuerte, atrayéndola contra su pecho. Ella hundió el rostro en el hueco de su cuello. Olía a humo de leña, a pino y a hombre. El contacto de su piel caliente contra la mejilla de Leonor comenzó a disolver el hielo que la consumía. El temblor de la mujer fue cediendo poco a poco. La respiración de ambos empezó a acompasarse con el crepitar de los troncos en la chimenea. «Creí que el invierno en Cruz de Piedra era duro», susurró ella, en la penumbra. «El valle no sabe nada del invierno», respondió él, su aliento rozando el cabello de Leonor. «Pero nosotros sobreviviremos. Ahora no estás sola». Leonor levantó la mirada. La luz anaranjada y temblorosa del fuego iluminaba el rostro de Mateo, las cicatrices de sus quemaduras, la dureza de sus facciones. Todo le parecía increíblemente hermoso a ella en ese instante. No vio a la bestia de la montaña que asustaba a los aldeanos. Vio al hombre que la había comprado para hacerla libre, al hombre que había enfrentado armas por ella, al hombre que compartía su calor para mantenerla viva. Instintivamente, Leonor sacó una mano de debajo de las mantas y acarició la barba de Mateo, trazando la línea de su mandíbula con los dedos ásperos. Mateo se quedó inmóvil. Sus ojos grises, oscurecidos por las sombras, se clavaron en los de ella. Durante años se había convencido de que su corazón se había reducido a cenizas en aquel incendio. Había creído que jamás volvería a sentir el tacto tierno de una mujer, que no lo merecía. Pero la mirada de Leonor, llena de una devoción salvaje y pura, desató algo profundo y hambriento en su interior. La mano grande y callosa de Mateo subió despacio, acariciando la mejilla de Leonor, apartando un mechón de cabello rebelde. Su pulgar rozó sus labios, que ya habían recuperado su color natural. No hubo palabras. No hacían falta. Mateo inclinó la cabeza, acortando la escasa distancia que los separaba, y unió sus labios con los de ella. Fue un beso vacilante al principio, tímido, como si ambos temieran que el otro se rompiera. Pero al instante, la chispa se convirtió en fuego. Leonor respondió con un gemido sordo, aferrándose a la camisa de él, atrayéndolo con una fuerza que no sabía que poseía. El beso se volvió profundo, desesperado, cargado de toda la soledad y el dolor que ambos habían acumulado durante años. Era el choque de dos supervivientes que finalmente encontraban su hogar. Bajo la pesada capa de pieles, sus cuerpos se buscaron. La rudeza de las manos de Mateo se transformó en una adoración casi religiosa mientras exploraba las curvas plenas de Leonor, adorando precisamente aquello por lo que los hombres del valle la habían despreciado. Leonor se entregó por completo, sin miedo, sintiéndose deseada, protegida y viva por primera vez en su existencia. Afuera, la tormenta aullaba con furia destructiva, intentando arrancar el techo de la cabaña, enterrando la montaña bajo metros de nieve. Pero dentro, en el suelo de madera iluminado por el fuego, el frío había sido derrotado definitivamente, en medio de la ventisca más cruda que el mundo hubiera visto. Mateo y Leonor ardían con la fuerza de un renacimiento. El invierno
con toda su furia blanca y su frío sepulcral. Finalmente se rindió. El deshielo llegó a la montaña con el estruendo de los ríos despertando. El hielo crujía bajo el sol naciente, transformándose en arroyos furiosos que arrastraban el lodo y la hojarasca muerta ladera abajo. Los oscuros pinos sacudieron su manto blanco, revelando el verde intenso de la vida que se negaba a morir. Dentro de la cabaña, la vida también había florecido. Los meses de encierro habían forjado un vínculo inquebrantable entre Leonor y Mateo. Ya no había taburetes separados ni silencios tensos. Había sonrisas compartidas sobre tazas de café humeante y manos entrelazadas bajo las gruesas pieles de oso. Leonor había descubierto que la rudeza de Mateo era solo un escudo. Debajo, habitaba un hombre capaz de amar con la misma intensidad con la que la montaña soportaba las tormentas. Y Mateo, por su parte, había vuelto a vivir. Las pesadillas del fuego y las cenizas habían sido reemplazadas por la respiración acompasada de Leonor a su lado. Pero la primavera también traía consigo un peligro letal. Los caminos hacia el valle volvían a ser transitables. Fue una mañana clara, mientras Leonor tendía unas camisas lavadas en la cuerda exterior y Mateo cortaba leña cerca del cobertizo, cuando la ilusión de paz se hizo añicos. Un estallido seco, como el chasquido de un látigo gigante, rasgó el aire limpio. El cántaro de barro que Leonor había dejado sobre un tocón estalló en 1000 pedazos, rociándola de agua y fragmentos de arcilla. Antes de que ella pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, una masa pesada y cálida se abalanzó sobre ella, arrojándola al suelo embarrado. Era Mateo. ¡Al suelo! ¡No te muevas!, rugió él, cubriéndola con su cuerpo mientras un segundo disparo astillaba la pared de madera de la cabaña, justo donde la cabeza de Leonor había estado un segundo antes. Mateo arrastró a Leonor hacia la protección de la base de piedra de la cabaña. Sus ojos grises, que momentos antes brillaban con la luz de la mañana, ahora eran 2 trozos de acero frío. Desenfundó su pesado revólver mientras buscaba con la mirada al tirador oculto en la línea de árboles. Una voz rasposa, cargada de una arrogancia letal, resonó desde la espesura. «Tienes buenos reflejos, Montenegro», gritó el hombre. «Pero no puedes esconderte de una bala calibre 40». Mateo apretó la mandíbula. Conocía esa voz. «Es Gálvez», susurró Mateo a Leonor, con el rostro tenso. «Es un cazarrecompensas de los territorios del sur. Un asesino a sueldo. No es como los cobardes del sheriff. Tu suegro, el viejo Carmelo, hipotecó hasta los dientes para pagar mi tarifa», continuó gritando Gálvez, su voz moviéndose entre los árboles, cambiando de posición. «El juez Merlow puso un precio a tu cabeza, gigante, 500 pesos, vivo o muerto. Pero la chica tiene que volver respirando. Sal y enfréntame, o le prenderé fuego a tu maldita cabaña contigo dentro». La mención del fuego hizo que los músculos de Mateo se tensaran como cuerdas a punto de romperse. El trauma de su pasado amenazaba con paralizarlo, pero la mano de Leonor, firme y cálida, se aferró a la suya. «No vamos a arder, Mateo, y no vas a morir hoy», dijo ella, con una calma espeluznante. Mateo la miró. Ya no quedaba rastro de la muchacha asustada. Leonor se arrastró sobre el lodo hasta la puerta entreabierta de la cabaña y, sin levantar la cabeza, alargó el brazo para alcanzar el revólver Colt que siempre descansaba cargado sobre la mesa. Lo amartilló con un movimiento fluido. «Yo atraeré su fuego», dijo Mateo, sacando su rifle de repetición del interior. «En cuanto dispare, sabremos dónde está. Quédate aquí, Leonor». Pero ella tenía otro plan. Sabía que Gálvez esperaba a un hombre herido por el pasado, no a una mujer forjada por el invierno. «Confía en mí», susurró ella. Mateo asintió, aunque el miedo por perderla le desgarraba el pecho. Se asomó por el borde de la pared de piedra y disparó 3 veces hacia la espesura, cubriendo el sonido de los pasos de Leonor. Aprovechando la ráfaga, Leonor no se quedó escondida.
Se escabulló por el costado de la cabaña, arrastrándose por el canal de deshielo, con el barro frío empapándole el vestido. Se movió con la agilidad que los meses de duro trabajo le habían dado, flanqueando la posición desde donde Gálvez gritaba. Gálvez devolvió el fuego contra Mateo. Las balas astillaban la madera rítmicamente. El cazarrecompensas estaba tan concentrado en abatir al gigante que no escuchó el crujir de las ramas a sus espaldas. Leonor emergió de entre los arbustos como una sombra vengativa. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero sus manos sosteniendo el pesado colt no temblaban en absoluto. A 10 metros de ella, Gálvez estaba arrodillado detrás de un roble, recargando su rifle, sonriendo con malicia. El hombre que la había vendido pensó que enviar a un lobo a la montaña le devolvería a su oveja. Se equivocó. «Tira el arma», gritó Leonor. Gálvez se giró sorprendido. Al ver a la mujer corpulenta apuntándole, una risa cruel escapó de sus labios manchados de tabaco. «Vaya, vaya. La mercancía ha aprendido a ladrar», se burló él, levantando el cañón de su rifle hacia ella. «Baja eso, niñita. No tienes el valor para...» ¡Blam! El estampido del colt de Leonor silenció a los pájaros del bosque entero. No dudó. No cerró los ojos. La bala destrozó la culata de madera del rifle de Gálvez y se incrustó en el hombro derecho del cazarrecompensas. El hombre soltó un alarido de agonía, soltando el arma inútil mientras caía de espaldas sobre el barro ensangrentado. Mateo llegó corriendo segundos después, con el rifle preparado, pero se detuvo en seco. La escena frente a él era sobrecogedora. Leonor Vargas, con el rostro salpicado de barro, el pecho subiendo y bajando agitadamente, mantenía el arma apuntando directamente a la cabeza del asesino herido. Parecía una diosa vengativa de la montaña. Gálvez, gimiendo de dolor y agarrándose el hombro destrozado, la miró con verdadero terror. «No me mates», suplicó el cazarrecompensas, escupiendo sangre. «Solo es negocios». Leonor bajó ligeramente el cañón del arma, sus ojos ardiendo con una determinación implacable. «Levántate», ordenó ella, con una voz que helaba la sangre. «Vas a bajar de esta montaña caminando, y cuando llegues al pueblo, vas a buscar a Carmelo Vargas y al juez Merlow». Gálvez asintió frenéticamente, apoyándose contra el árbol para ponerse en pie, dejando un rastro rojo en la corteza. «Diles que la mujer que vendieron por 10 pesos murió en la tormenta de invierno», sentenció Leonor, marcando cada sílaba. «Diles que aquí arriba solo vive la dueña de esta montaña, junto al hombre que ama. Y si alguien más vuelve a pisar estas tierras buscando a una esclava, bajará en una caja de pino. ¿Lo has entendido?» «Sí». «Sí, señora», tartamudeó Gálvez, tropezando ladera abajo, sin atreverse a mirar atrás, huyendo despavorido hacia el valle. Leonor exhaló un suspiro largo y tembloroso, bajando finalmente el arma. El silencio regresó al bosque, roto solo por el rumor del deshielo. Sintió los brazos fuertes de Mateo envolverla por detrás. Atrayéndola contra su pecho ancho y seguro, él enterró el rostro en su cabello oscuro, respirando su aroma a pólvora, lluvia y vida. «Eres mi salvadora», le susurró él al oído, con la voz cargada de una reverencia absoluta. Leonor se giró entre sus brazos, soltó el arma en el lodo y acunó el rostro magullado de Mateo entre sus manos. Le sonrió, una sonrisa brillante y libre que iluminó por completo la montaña. «Nos salvamos el uno al otro, Mateo», respondió ella, antes de besarlo bajo el sol de la primavera. 5 años después. La montaña ya no era un refugio hostil contra el resto del mundo. Se había convertido en un paraíso terrenal. Era mediados de primavera y el valle entero estaba tapizado de un verde exuberante, salpicado por el violeta y el amarillo de las flores silvestres que crecían sin pedir permiso entre las rocas. El aire olía a resina de pino, a tierra húmeda y ávida. La vieja cabaña de madera y piedra había cambiado. Ya no era una fortaleza oscura y solitaria. Mateo había ampliado el porche, construido 2 habitaciones adicionales y levantado un corral mucho más grande y resistente.
En las ventanas, ahora abiertas de par en par, colgaban cortinas de lino claro que danzaban con la brisa suave, ahuyentando las sombras que alguna vez habitaron el lugar. Leonor estaba sentada en los escalones del porche, desgranando mazorcas de maíz en un cesto de mimbre. A sus casi 30 años, irradiaba una belleza imponente. Ya no quedaba ni rastro de la muchacha avergonzada de mejillas rojas y hombros encorvados que había sido subastada en Cruz de Piedra. Su cuerpo fuerte y robusto era el de una matriarca, una reina coronada por la propia montaña. Llevaba el cabello oscuro recogido en una trenza suelta, y sus ojos reflejaban la paz absoluta de quien es dueña absoluta de su destino. «Mamá, mira lo que encontré». El grito agudo e infantil rompió la quietud de la mañana. Desde el linde del bosque, un niño de apenas 4 años salió corriendo a trompicones. Tenía el cabello negro y alborotado, como la noche sin estrellas, y unos ojos grandes y oscuros que heredaban toda la fiereza y la luz de su madre. Se llamaba Simón. Leonor dejó el cesto a un lado, limpiándose las manos en el delantal, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. «A ver, mi pequeño lobo, ¿qué tesoro has descubierto hoy?», preguntó ella, abriendo los brazos para recibirlo. Simón se arrojó sobre ella, riendo a carcajadas, y abrió sus manitas regordetas para mostrarle una piedra de cuarzo blanco, pulida por el río. «Es para ti», anunció el niño con orgullo. «Papá dice que es un pedazo de estrella que se cayó en el arroyo». Leonor tomó la piedra, sintiendo un nudo de ternura en la garganta, y besó la frente sudorosa de su hijo. En ese momento, escuchó las pesadas y familiares pisadas acercándose desde el bosque. Mateo Montenegro emergió de entre los pinos, cargando un enorme tronco de roble sobre uno de sus anchos hombros, como si fuera una simple rama. El gigante de la montaña no había perdido ni un ápice de su fuerza, pero su rostro había cambiado drásticamente. Las líneas de amargura que antes tensaban su mandíbula habían desaparecido. Sus ojos grises, antes fríos como tormentas de nieve, ahora brillaban con una calidez profunda cada vez que miraban a su familia. Dejó caer el tronco junto al cobertizo de leña con un ruido sordo y se sacudió el aserrín de la camisa. Caminó hacia el porche y se sentó junto a Leonor, pasando un brazo inmenso y protector alrededor de sus hombros. Simón se trepó rápidamente al regazo de su padre, exigiendo que le contara otra historia sobre los osos del norte. Mateo besó la coronilla de su hijo y luego buscó los labios de Leonor. Fue un beso suave, rutinario, pero cargado de la misma devoción salvaje que había encendido su primer beso bajo las gruesas pieles de oso en medio de la ventisca. Años atrás. ¿Fueron muy lejos hoy?, preguntó ella, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo. «Solo hasta el risco del Águila», respondió él, con su voz ronca y profunda. «El valle está tranquilo, siempre lo está. Desde el incidente con el cazarrecompensas Gálvez, nadie en Cruz de Piedra se atrevió a volver a subir la montaña. Las leyendas en el pueblo crecieron. Decían que el gigante y su esposa bruja gobernaban las cumbres con jaurías de lobos, y que cualquier hombre que intentara cruzar sus dominios con malas intenciones sería tragado por la nieve. El sheriff Suárez jamás regresó, y rumores que trajo el viejo mensajero Molina decían que Carmelo Vargas había muerto un invierno atrás, consumido por el aguardiente y las deudas de juego, enterrado en una fosa sin nombre. A Leonor no le importó. Aquel hombre no era su padre. Su verdadera familia era la que estaba sentada con ella en ese porche. Más tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los picos nevados, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y Simón ya dormía plácidamente en su cama, Leonor y Mateo entraron a la cabaña. La gran chimenea de piedra crepitaba suavemente sobre la repisa de madera gruesa que coronaba el fuego. No había relojes caros ni adornos de plata. Solo había un pequeño marco de madera tallada a mano por Mateo. Dentro del marco,
Descansaban un billete arrugado y unas cuantas monedas desgastadas. 10 pesos. Leonor se detuvo frente a la repisa, rozando la madera con la yema de los dedos. Recordó el frío de aquel bloque de subasta, la risa cruel de los hombres y la humillación quemándole el alma. Y luego recordó la voz de Mateo rompiendo el silencio como un hachazo en la oscuridad. Ahora es mía. Mateo se acercó por detrás, abrazándola por la cintura y apoyando la barbilla en su hombro, siguiendo la dirección de su mirada. A veces pienso en aquel día, susurró Leonor, entrelazando sus manos con las de él, en lo rota que estaba, en lo inútil que me sentía. Mateo la giró suavemente, obligándola a mirarlo. Sus pulgares acariciaron las mejillas de ella. No estabas rota, mi amor, le dijo él, con una sinceridad que aún lograba conmoverla hasta las lágrimas. Solo estabas esperando tu verdadero hogar. Esas monedas no compraron a una esclava. Compraron mi propia salvación. Me devolviste la vida. Leonor. Ella sonrió, sintiendo que el corazón le latía con la misma fuerza que el de la montaña bajo sus pies. Se abrazó al pecho de Mateo, escuchando el ritmo tranquilo y firme de su corazón. Fuera de la cabaña, el viento nocturno sopló a través de los pinos. Ya no aullaba con dolor ni furia. Ahora cantaba una canción de cuna, custodiando el hogar de los Montenegro, el lugar sagrado donde un hombre roto y una mujer rechazada habían construido, con amor y fuego, su propia eternidad. Fin.